Bienvenidos a una charla más del programa Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. El día de hoy tenemos un tema de mucha importancia para Sud California porque versa sobre los ciclones tropicales en el Pacífico mexicano y su impacto sobre todo en Baja California Sur. Nuestra invitada de honor es el día de hoy la doctora Eleonora Romero Vadillo. Buenos días, maestra. ¿Qué tal? Buenos días. Este tema lo hemos considerado de vital importancia para los que vivimos aquí en Sud California porque se nos vienen a la mente muchas dudas y preguntas que tenemos en torno a cada verano. Tenemos esta incidencia y presencia de amenaza de la presencia de huracanes, ciclones y tormentas tropicales. Eleonora Romero Vadillo estudió licenciatura y la maestría en matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, en la UAM, plantel 1, y el doctorado en ciencias marinas en el área de oceanografía física en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del CICIMAR, del Instituto Politécnico Nacional, en donde inicia sus estudios sobre este tema que son los ciclones tropicales. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde imparte las asignaturas de matemáticas y estadística a nivel licenciatura, especialidad en maestría y doctorado. Asimismo, laboró como profesora investigadora en la UAM de 1985 al año de 1990. Ha participado en diversos proyectos de investigación, siendo su línea principal los ciclones tropicales, en especial la variabilidad de la actividad ciclónica, la modelación numérica de ondas de tormenta y los riesgos asociados a ciclones tropicales. De igual manera, la doctora participó en la elaboración del Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Baja California Sur y actualmente es miembro de la red temática de CONACYT sobre desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos de la red. ¿Qué tal, maestra? ¿Qué tal? Platícanos un poquito sobre este proyecto de la literatura que el día de hoy vamos a platicar sobre los ciclones tropicales en el Pacífico mexicano y su impacto en Baja California Sur. ¿Cómo nace esta idea de poder plasmar en esta literatura su investigación? Bueno, pues la idea nace al observar las dudas que la población en general tiene acerca de qué son los ciclones tropicales, cómo se forman, cuál es su impacto, por qué se les asignan nombres, cómo se les asignan, cómo se pueden debilitar, si es que esto se puede hacer. Entonces, muchas dudas que la población en general plantea, y también pues es un tema de importancia para los investigadores de diferentes áreas. Entonces, surge la necesidad de plasmar todo esto en un libro. Excelente, maestra. Los factores, como señala usted en la investigación, la marea de tormenta, el oleaje, la circulación generada por ciclones que causan muchos daños, sobre todo aquí en Baja California Sur. Históricamente la península ha recibido anualmente el impacto de ciclones. Los más agresivos pues tenemos el ciclón Lisa en el 76, categoría 4, que causó 600 muertes aproximadamente en La Paz. Kiko en el 89, categoría 3, y también tenemos a Julieta en el 2001. Platícanos un poquito respecto a ello. Sí, claro. Pues como mencionabas, anualmente tenemos el impacto de al menos un ciclón tropical, o en promedio un ciclón tropical cada año. Suele llegar a la península con categoría 1 principalmente, ¿sí? Pero hemos tenido impactos de huracanes más intensos, como fue el huracán Lisa, que es el huracán más intenso que ha pasado. De hecho, no tocó el ojo del huracán Tierra en Baja California Sur. Pasó muy cerca de La Paz, pero el ojo no tocó tierra. Estuvo a 30 kilómetros de Cabo Pulmo, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, pero por la forma de los ciclones, la estructura de los ciclones, el ojo, pues es la zona donde no hay vientos, está todo en paz. Exacto. Y luego se extiende la zona de vientos máximos,
¿sí? Entonces, aunque el ojo del huracán no pasó sobre la península, la región de vientos máximos sí pasó sobre la península. ¿Sí? Habla usted de una velocidad de 225 kilómetros, ¿verdad? Sí. Es terrible, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, y las muertes que causó por justamente tanta agua, ¿no? Fue mucha agua y también el problema ahí fue que se reventó una presa, ¿sí? Entonces la presa del arroyo El Cajoncito, esa se reventó y como en ese tiempo tampoco teníamos, no existía protección civil, sí, y había mucho menos información, ¿sí? A la población no se le avisó del riesgo y pues se reventó la presa y inundó toda una colonia, ¿no? Entonces eso fue lo que ocurrió con este huracán. Claro. Entonces, wow. Y pues luego tenemos el huracán Kiko con categoría 3, que fue el que le sigue en intensidad a Lisa. Este huracán también es un huracán un poco atípico porque este huracán entró ligeramente al Golfo de California y recurvó hacia el Pacífico. Atravesó la península de este a oeste. Caray. ¿Sí? Es poco común, sí ha habido varios casos, pero es poco común. Entonces atraviesa a la altura de Los Cabos y es principalmente Los Cabos la región que sufre el principal impacto, también mucha agua, muchos daños ocasionó. He visto, maestra, bueno, los que a veces queremos saber un poquito, indagar sobre la trayectoria y ve que NOAA nos ofrece simulaciones estadísticas y matemáticas. Platíquenos un poco cómo llegar a esos modelos, maestra. Claro, son modelos matemáticos, ¿sí? Hay muchos modelos diferentes, cada uno considera diferentes variables, ¿sí? Estas variables pueden ser meramente estadísticas, como pues la velocidad, cuántos huracanes con esas características se han formado en cierto lugar. Claro. ¿No? Y con base en eso se ven las posibles trayectorias que puede tener, las posibles intensidades, ¿sí? Otros utilizan más información, la temperatura, las velocidades de los vientos. Algo que rige la trayectoria de un ciclón son los vientos en la troposfera, ¿sí? Entonces la dirección con que se mueven los vientos en la troposfera rigen la dirección con la que se va a mover el huracán, ¿sí? No es, muchos piensan la temperatura, ¿no? Sí. Está muy caliente acá, se va a ir para acá, pero no es eso. Son los vientos. Son los vientos los que principalmente impactan. La temperatura pues influye en la intensidad que pueda alcanzar. La fuerza que agarre. La fuerza que agarre, exacto. Pero la trayectoria pues la rigen los vientos. Entonces todas esas variables se meten en los modelos matemáticos que como todo modelo tiene una incertidumbre. Sí, entonces, claro. Cuando vemos los mapas que nos muestran la posible trayectoria, marca una línea que es la trayectoria más posible, pero alrededor trazan un cono, ¿sí? Que es en realidad todas las posibilidades que puede haber, ¿sí? Muy bien. En el centro está la más probable, pero hay muchas posibilidades. Sí, salen un sinfín de curvas diferentes, ¿no? Sí, y todas esas están englobadas en el cono que está alrededor. Si vemos, es un cono, se va abriendo, cada vez es más amplio, porque entre más lejano sea el pronóstico, tenemos mayor incertidumbre. Caray. ¿Sí? Entonces, por eso, pues podemos decir, mañana va a estar aquí, pero pasado mañana, pues ya tengo más posibilidades, ¿no? Claro. Entonces, se va abriendo la gama de posibilidades. Muy bien. ¿Por qué sucede este fenómeno, maestra? ¿Qué es un ciclón y cuántos tipos existen? Muy bien. Un ciclón, la palabra ciclón pues viene del griego, ciclón, significa círculos en movimiento. Entonces hay muchos tipos de ciclones, ¿sí? Los ciclones tropicales, que son los que a nosotros nos afectan principalmente, ¿sí? Que son los ciclones que se forman en la franja tropical, más o menos a unos 500 metros del Ecuador, porque el giro, la rotación de la Tierra es lo que le da el giro a los ciclones. Entonces, por eso que se forman, y se llaman ciclones tropicales porque se forman dentro de la franja tropical, que es la zona de agua más cálida, ¿no? Okay. Entonces, esos son estos. Tenemos ciclones
subtropicales que se forman, puede ser un poco más abajo de esta... Del Ecuador. No del Ecuador, entre el Ecuador y la franja de los 500 kilómetros. Ah, ok. ¿Sí? Porque abajo del Ecuador pues también hay ciclones tropicales, ¿no? Okay. Pero del hemisferio sur. ¿sí? ¿Y tiene un impacto la rotación de la Tierra en este sentido? Claro, claro, la rotación de la Tierra es la que les da el giro. Los vientos empiezan a moverse y es la rotación de la Tierra la que hace que empiecen a girar. ¿sí? En sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur, por el mismo efecto. Qué interesante, Sí. Entonces, los ciclones, decía, hay ciclones extratropicales que se forman fuera del de la franja tropical. Sí. O sea, arriba de los 30 grados se forman ciclones extratropicales. Son más débiles, tienen una estructura diferente, no son más asimétricos. Los ciclones tropicales los vemos más redonditos, ¿no? Sí. Los extratropicales son más asimétricos y son de agua fría, ¿sí? Tienen características semejantes, pero su formación es diferente porque ya no se alimentan del agua cálida. Claro. Hay ciclones polares, ¿sí? Caray. De agua fría también, que también pues generan vientos y todo, pero estos se alimentan al contrario del agua fría. Bueno, el agua cálida en contraste con el frío atmosférico, ¿no? Entonces genera los ciclones polares o árticos. Claro. Y hay ciclones mediterráneos. Pero en sí también las trombas y los tornados son un tipo de ciclón, porque son también círculos en movimiento. Sí, sí. Que esos se forman con aire seco y húmedo, ¿no? Entonces tienen factores de formación diferentes, claro, pero también generan fuertes vientos. Y en los factores que alimentan la tormenta también señala usted las velocidades que van de 7 a 30 kilómetros por hora y puede durar 2 días hasta 31 días vivo. Hasta 31 días, sí. Es demasiado tiempo, por eso cuando percibimos en Baja California Sur un bochorno, una sensación de humedad más fuerte cada día es porque está muy lejos, ¿no, maestra? ¿O por qué esa sensación? Es la baja presión. Ajá, ¿sí? que el mismo efecto del ciclón provoca. Exacto. Y tan lejos, maestra, porque estamos tan lejos yo veo que andan por Guerrero, Oaxaca, y aquí nos estamos muriendo de calor, ¿no? Calor. Sí, pues es el efecto de la baja presión y la humedad que se va generando, lo que nos genera esa sensación. Porque nos señala usted que estos pueden recorrer hasta 14,000 kilómetros. Así es. Es demasiada distancia, maestra. Sí, pues tienen mar abierto para circular, ¿verdad? Ha habido algunos que rebasan los 30 grados, principalmente los del Atlántico, no tanto aquí en el Pacífico, ha habido algunos casos que sí sobrepasan los 30 grados y muchos de ellos se transforman en ciclones extratropicales. ¿sí? Hay una transición a un ciclón extratropical. Cambian sus características al pasar al agua fría, pero continúan. Siguen siendo destructivos, ¿no? Muy bien. Y pues comentaba, las regiones más propensas donde se forman pues son en la cuenca nororiental, con temperaturas de 27 grados centígrados. Es la zona más propicia para ellos, ¿no? Más atractiva. Sí, dentro de la franja tropical, cuando las temperaturas alcanzan los 27 grados, es cuando se dan las condiciones para que se forme un ciclón tropical. Y tenemos un récord, ¿no? En esta zona de 30 ciclones al año, maestra. No, ese es en el occidental. De este lado el promedio es de 16 ciclones. ¿Qué tal si fueran 30, no? No, imagínate. Sí. El récord es en el Pacífico occidental. En el otro lado. En el otro lado, sí. Oiga, maestra, y estas investigaciones encaminadas a disiparlos, el proyecto Stormfire de 1961, que era colocar yoduro de plata en las bandas nubosas que éstas se congelaran, ¿qué resultados nos puede platicar usted? Pues probaron este proyecto en 1961 con el huracán Esther, después lo probaron con otros huracanes en el 63, en el 65.
aparentemente disminuía la intensidad del ciclón, pero después se regeneraba y continuaba igualito. Igual, ¿no? Entonces, está la fuerza del ciclón que es prácticamente imposible. Le hizo los mandados. Así es. Además, realmente no se puede estar seguro que esa disminución haya sido por eso. No está comprobada. No está comprobada porque los ciclones suelen tener ciclos de recambio en las paredes nubosas. Entonces, si realmente se debió al efecto del yoduro de plata o simplemente era parte del mismo mecanismo del... Ya no se usa entonces el proyecto, no, ya lo dejaron. Se dejó por un lado. Perfecto. Maestra, los fenómenos que muchos nos interesan aquí en Baja California Sur, siempre decimos, este año va a ser el niño o la niña. Platíquenos cada uno de ellos. Sí. Este es un fenómeno que se inicia en el Ecuador, en la zona central del Ecuador. Todo viene por los vientos alisios. Los vientos alisios soplan sobre el Ecuador constantemente, pero hay años que estos vientos disminuyen. Estos vientos empujan el agua cálida hacia el oeste, ¿no? Entonces, cuando estos vientos disminuyen, el agua cálida permanece del lado de América. ¿Sí? No es empujada y es en la zona del Ecuador, pero esta agua tiende a subir hacia el norte, ¿sí? Generando pues aguas cálidas en la zona del Pacífico. ¿Sí? También a eso le llaman el fenómeno del niño. Ese es el fenómeno del niño. ¿Y la niña? Es lo contrario, los vientos alisios se intensifican y entonces nos quedan aguas más frías de lo común en el lado de América. ¿Sí? Y entonces tenemos aguas más frías, pero además todo esto afecta no solo el océano, ¿no? Afecta toda la circulación atmosférica. Porque también he escuchado que ese término lo usan mucho en lo que es la desertificación de la tierra, una temporada seca, una temporada muy húmeda. Exactamente. ¿También va asociada a ese tipo de fenómenos, maestra? Claro. Estos fenómenos, como afectan toda la circulación atmosférica, generan sequías en ciertas regiones, mayor humedad en otras, ¿sí? Entonces, también se hablaba mucho, maestra, ¿cómo se llama? Las situaciones de que en este periodo de estos días estábamos viviendo un fenómeno muy, muy diferente en el sentido de que la Tierra se alejaba del Sol y íbamos a tener efectos de un frío más intenso hasta marzo. ¿Será verdad, maestra? Pues eso hay que analizarlo, ¿no? Justamente ahorita el viernes va a presentar su tesis de doctorado un estudiante mío de doctorado. ¿Sobre qué tema? Precisamente sobre el impacto de los ciclos solares en la Tierra, ¿sí? En el cambio climático, en los ciclones. ¿Sí? Entonces se están haciendo estudios al respecto, ¿no? Entonces, porque dicen, o sea, estamos viviendo un frío muy atípico que no es común, ¿no, maestra? ¿O cómo ve? Pues ha ocurrido, ¿no? O sea, yo recuerdo años, de hecho el año en que yo llegué a vivir aquí en 1991 tocó un frío muy intenso, ¿no? Más que ahorita. Más que ahorita. Sí. Vientos muy fríos. Yo recuerdo estar con chamarra de pluma de ganso, ¿no? Ah, caray. Y usted viene del interior, ¿verdad? Que viene de una zona fría, ¿no? Entonces son ciclos también, ¿no? Claro. El tema del calentamiento global, el efecto de la emisión de gases de invernadero, maestra, sigue siendo todavía un tema que no hemos podido lograr el disminuir los efectos de todos los países industrializados. ¿Cómo ve ese tema actualmente, maestra? Bueno, pues hay que trabajar mucho en eso, es un tema bastante complicado, ¿no? Pues también el estudio del cambio climático, pues hay varias vertientes, por ejemplo, en la cuestión de los ciclones, pues realmente no está comprobado que tengan un efecto para incrementar el número de ciclones, por ejemplo. ¿Sí? Pues hay muchos factores que influyen, ¿sí? Entonces, para separar lo que es el efecto del cambio climático de otros factores, pues es algo
complicado, ¿no? Como te mencionaba, la tesis que se va a presentar el viernes habla también pues del impacto de los ciclos solares en el calentamiento, ¿no? Ok. Entonces, O sea, pues, pudiéramos decir que es un aspecto de un elemento muy natural que tiene que suceder. sí, Okay. sí, pero bueno, el impacto del hombre obviamente es sí, pues es irreversible, ¿no? ¿Qué es primero, no? ¿Economía o ambiente? Es una dicotomía que difícilmente se va a poder vencer, maestra, ¿no? Yo creo que siempre la tendencia empresarial va sobre la producción de bienes y servicios, pero con ganancias, ¿no? Así es. Sí. Nunca, obviamente, viendo la sustentabilidad de no agotar los recursos naturales, el impacto que esto puede causar, ¿no? Yo creo que es una mentalidad muy difícil de poderse superar, ¿no, maestra? Sí, y separar los efectos naturales de los ciclos naturales, de los efectos del hombre también es complicado, ¿no? Oiga, maestra, la marea de tormenta, que es un incremento anormal del nivel del mar, ¿cómo se explica esto? Sí, los ciclones tropicales se forman a partir de un centro de baja presión. Ajá. Entonces, al disminuir la presión, el nivel del mar se eleva. Oh, ¿sí? Okay. A menor presión, mayor volumen. Entonces, este incremento del nivel del mar es empujado por los vientos hacia donde se mueve la tormenta. Ah, muy bien. Entonces, cuando llega a la costa, pues este incremento en el nivel del mar inunda la costa. Sí, he visto cuando pasan los efectos ciclónicos en la costa de Oaxaca, pues que arrasa con las palapas las casas, a veces hasta las destruye, ¿no? Claro, y esto se conjuga con el oleaje, ¿no? También hay un incremento en el oleaje, entonces entra el mar, ¿no? Así como un tsunami, ¿no? Sí. Aunque es muy diferente. Claro, su efecto devastador. Y su formación son diferentes, pero pues entra, inunda, pero además con oleajes muy fuertes, ¿no? Y la baja marea, maestra, que a veces queda pelón completamente la bahía. Bueno, es que la marea de tormenta puede ser que incremente o también cuando el huracán, según la trayectoria, hacia donde se mueve el huracán, puede ser que esté empujando hacia el lado contrario el mar. Ajá. Entonces puede haber una disminución en el nivel del mar. Excelente. En realidad, la literatura de la presente publicación de usted, maestra, los ciclones tropicales y sus efectos en el Pacífico Mexicano y Baja California Sur, es una literatura muy amena, muy sencilla, no tiene ese rigor académico científico en el que pudiéramos nosotros perdernos en terminología que utilizan los investigadores. Yo recomiendo mucho la literatura porque puede ser una consulta, puede ser a alguien que le interese el tema, puede ser leído por estudiantes, que pueden tener una aproximación a lo que puede presentarse en determinado momento en Subcalifornia, que es un tema muy común. Y hay un tema que platicábamos ahorita, el impacto de los ciclones en Baja California Sur. De 1966 a 2009 tenemos una contabilidad de 39 ciclones y es debido justamente a esta posición geográfica de estar rodeado del Océano Pacífico y del Golfo de California. O sea, la península tiene características únicas, ¿verdad, maestra? Así es, sí. La posición en que se encuentran los ciclones generalmente, pues la mayoría inician más o menos en el istmo de Tehuantepec. Ajá. Inician su viaje hacia el noroeste. Ajá. ¿Sí? Pero impulsados, como decía, por los vientos de la troposfera, que en los meses de julio, agosto suelen curvar hacia la península. Okay. Entonces eso es lo que hace que estemos justo donde curvean los vientos. Entonces estamos en el lugar propicio. Porque hay personas que dicen, no, va a entrar aquí porque la temperatura del Golfo es calientísima y aquí va a entrar. ¿Ese es un factor, maestra? No. Como mencionaba, lo que rige la trayectoria son los vientos de la troposfera. Ajá. ¿Sí? La temperatura pues puede hacer que las incremente.
el Golfo siempre es mucho más cálido, claro, y son pocos los que ingresan al Golfo de California directamente, ¿no? Sí. Sí. Regresando al punto del fenómeno del niño, se habla de las investigaciones y los comentarios de los marineros del siglo XIX que navegaban por esas zonas en Navidad, que era demasiado cálido, maestra. Exacto. Y entonces de ahí viene el nombre del fenómeno del niño, por el niño Dios. Ok. Que le asignan el Porque nombre. en época de Navidad es verano prácticamente, ¿no? Y era sumamente cálido, ¿no? Exacto. Mira, por eso le denominaron el niño. El niño, por las inusualmente cálidas aguas que se encontraban en ocasiones en esa zona. Y los nombres de los ciclones del Pacífico, maestra, cada 6 años se repite la lista. Cada 6 años. ¿Cómo es esta connotación? Sí, pues originalmente se les daba el nombre a los ciclones del día que llegaban, el santo que se celebraba. El huracán de San Zenón, el huracán de Santa Rita, ¿sí? Pero después, cuando la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a asignar nombres en orden alfabético. Ok. Luego, en 1953, se crea una lista de nombres, pero todos eran de mujer. Entonces, todos eran huracanes, eran mujeres. Entonces, en 1979... 78, 79, hubo un movimiento feminista en Estados Unidos en contra de eso. Bien. Y es a partir de entonces que se alterna un nombre de hombre y un nombre de mujer para asignarle a los ciclones. Y hay una lista de nombres, bueno, son 6 listas y cada 6 años se repiten. Pero cuando un huracán causa muchos daños en una región, ese nombre se elimina de la lista y se sustituye por otro con la misma letra. Por ejemplo, el Odil. Odil ya no existe. Ya no se va. Elisa tampoco. Para no crear terror en la mente, ¿no? Sí. Es una lista para el Pacífico y otra para el Atlántico, ¿no? Para los que afectan a México. Sí. Entonces, por ejemplo, hay Lisa con S en el Atlántico. Muy bien. Sí. Pero la Lisa con Z del Pacífico ya desapareció. De y el Odil lista. También. Odil también. Híjole. Sí. No, muy bien. Sí, Elisa cobró 600 vidas humanas y entró a Cabo Pulmo por 30 kilómetros en su ojo, como usted comentaba, ¿no? Con una cantidad de agua de 559 milímetros. Pero también me hablaba usted de otro que fue más leve, que entró por Mulegé, pero que dejó más cantidad de agua, ¿no, maestra? Bueno, el que dejó más agua fue Juliet, que estuvo estacionado 3 días frente a Todos Santos, por las costas. ¿Categoría? Categoría 1. Pequeña. Pequeño, sí. No era tan destructor, pero sí traía demasiada agua. Demasiada agua. O sea, aquí en La Paz llovieron 3 días seguidos, pero intenso, ¿no? Y entonces eso fue lo que ocasionó, se estaba inundando todo, ¿no? Sí. Y ese aspecto, maestra, de la generación de lluvias, obviamente, pues sí, al menos se capta en el pulmoncito de la sierra un poquito esa agua. Pues se capta un poco. Desafortunadamente, la mayor parte del agua corre hacia el mar y captamos poca. El caso de Juliet, como permanece un buen tiempo, hay mayor captación. Cuando un ciclón pasa muy rápido, deja mucha agua, pero en muy poco tiempo la mayor parte del agua se pierde. Pero cuando es más constante, como el caso de Juliet, ahí sí se tiende a captar más el agua. Claro. Y la valoración para este periodo del ejercicio 2023, ¿qué pudiéramos comentar al respecto de la presencia, maestra, de estos fenómenos? Bueno, ahorita hay que ver las condiciones que se den. Estábamos en un año niña, con tendencia a convertirse en un año neutro. Y entonces, pues podemos ahorita esperar dentro del promedio. El pronóstico se da más o menos en abril para saber ya cuáles van a ser las condiciones que haya en este periodo, ¿no? Claro. No se puede hacer un pronóstico a largo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en abril más o menos sale el pronóstico para ver qué condiciones hay en cuanto al niño, la niña, claro, y otras características atmosféricas. Excelente.
Yo le agradezco infinitamente, maestra, la oportunidad de que nuestros seguidores que nos escuchan y nos ven en las redes sociales, pues tengan la información de la generación de esta investigación que la doctora Romero Vadillo tuvo a bien el ponernos a disposición de todos nosotros, porque cuenta de un episodio muy interesante de las causas y la explicación de una manera muy sencilla, amigable para todos nosotros que queremos adentrarnos a tener una idea más aproximada de la realidad de lo que sucede en el acontecer de los veranos tan largos para nosotros por ese clima tan perturbante que es el calor, ¿no? Y la verdad, la felicito, maestra, Muchas porque gracias. es una publicación muy propia, vigente, que yo creo que puede hacerse uso y estará disponible en la Casa del Libro Sudcaliforniano que el Instituto Sudcaliforniano de Cultura tiene a bien ofrecer para toda la ciudadanía a precios bajos, accesibles, que pueden llegar a presentarse para la oportunidad de poder leer esta literatura. ¿Algún comentario extra, maestra, para los sudcalifornianos interesados en este tema? Bueno, pues siempre recomiendo estar atentos en el periodo de huracanes, estar siempre atentos a la información oficial, sobre todo, claro, ¿verdad? No dejarse llevar por rumores, que últimamente corren muchos rumores en las redes, entonces hay que irnos por lo oficial. Claro. Y hacer caso pues siempre a las recomendaciones de Protección Civil. Muy bien. Muy agradecida, maestra. Muchas gracias y bienvenida a esta nueva publicación a Sudcalifornia. No, muchas gracias por la invitación.